del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Le damos la bienvenida a Inés Figueroa. Muy buenos días, Inés. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, muy buenos días. Buenos días al auditorio, compañeros. Gracias también por acompañarnos y por supuesto Antonio Arratia. Toño, muy buenos días. Buen día, Claudia, buen día a todos. Gracias también por acompañarnos, Toño. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es precisamente la llegada de Gustavo Rivera Rodríguez a Comapa Victoria. De nueva cuenta, ¿qué fue lo que llevó a Comapa a Gustavo Rivera? ¿Su experiencia como operador en el servicio de agua o su experiencia en la operación política? Inés Figueroa. Bueno, sí, ayer escuchábamos la explicación oficial de la alcaldesa, la señora Pilar Gómez Leal. Decía que dada la situación del problema del agua en la ciudad, andaban buscando a alguien que tuviera la experiencia para no tener que vivir otra vez en la curva de aprendizaje, el tiempo que se lleva un funcionario para conocer, entender la situación y ponerse a trabajar. Entonces, según esto, Gustavo pidió 5 días desde su llegada para ponerse al corriente de lo que está pasando e inmediatamente poner en práctica pues un plan, ¿verdad?, de rescate o de aprovechamiento de lo que se dispone. Se habla que han invertido 800 o más de 800 millones de pesos, y lo cierto es que, siendo una suma considerable, el problema del agua parece todavía muy lejos de una solución. Incluso parece que tiende a agravarse, porque pues en un año seco que se viene, y dada la situación que se ha estado manifestando, pues incluso se presenta un horizonte más difícil. Consecuencia, pues se necesita todas las capacidades puestas ahí. Pero como bien mencionas, Claudia, Gustavo ha sido históricamente un operador político, y seguramente en este momento el PAN o el proyecto de la alcaldesa para reelegirse anda buscando todos los recursos que estén a su alcance para poder trascender al siguiente trienio. Y independientemente de que si tienen veracidad o no los rumores en el sentido de que la Comapa será una de las fuentes de capitalización de esos proyectos políticos electorales, independientemente de eso, ciertamente lo que necesita el PAN y lo que necesita el gobierno municipal es recuperar la confianza de los ciudadanos, porque lo que se perdió fue la confianza de los ciudadanos, y se perdió porque no se estaban dando resultados. Entonces, independientemente de lo literal que es operar políticamente, ir a promover el voto, el hacer bien las cosas, el dar resultados, el que la gente vuelva a tener agua, en este caso específico, ese ya es un bono que podrá significar, en la medida de sus alcances, pues un apoyo a las aspiraciones reeleccionistas de la alcaldesa. Maestro Felipe Martínez Chávez, ¿qué llevó a Gustavo Rivera a la Comapa? ¿Su experiencia como operador en el servicio de agua o su experiencia en la operación política? Bueno, pues no se puede negar que ya tiene 2 pasos, con esta es la tercera vez, pero tampoco ha sido el único. Ahí estuvo Eliseo García Leal 2 ocasiones, ahí estuvo Antonio Navarro, que por cierto lo acaban, pero como gerente técnico, que acaba de salir. Él fue gerente, también conocedor de ese tema, pero sin duda, pues si buscaban experiencia, yo creo que Gustavo la tiene. Lo que de si se va a regularizar, yo creo que cualquier gerente en estos momentos no tendría una varita mágica, no es una varita mágica para decir, oye, llega fulano y ya va a resolver, ya va a salir agua del grifo, como luego dicen, el problema del agua se ha ido generando. Yo escribí un libro, por ahí está, se llama Corrupción en las Comapas de Tamaulipas, analizando los principales organismos operadores,
unos del gobierno del estado, otros municipales o paramunicipales, como en este caso aquí el de Victoria. Es un problema muy viejo y es la deducción, el resumen que yo hago, que el gran problema aquí, el gran problema en los organismos, en las principales ciudades, es la corrupción sindical, los sindicatos, el robo de agua, las tomas clandestinas que se juntan con la negativa a cubrir los recibos. Será un círculo vicioso, tú no me das agua y yo tampoco te pago. Y además la gran corrupción sindical que incluye las tomas clandestinas. Si en el primer cuadro aquí en la ciudad encontraron 400 tomas clandestinas al reponer las tuberías, las tomas, incluso de hasta 2 clandestinas en algunos comercios de aquí del primer cuadro, algunos no tenían ni medidor aquí, como yo lo tengo ahí registrado. Nos imaginamos una colonia donde no hay menos tráfico, hay menos vigilancia, y esa corrupción llega a tanto que alguien va y le paga a un sindicalizado 4 o 5 mil pesos, le instalan la toma sin darle aviso a las oficinas, a gerencia. Consigue una máquina, rompe el pavimento, hace la toma, la oculta y se acabó. Reparte ahí a 2, 3, a tal grado llega la corrupción. Si se hace un corte, inmediatamente van los del sindicato por una feria a conectar. Ese es uno de los grandes problemas, el robo del agua, las fugas que se juntan con el robo. Si llegan 1000 metros a las tuberías, se inyectan 1000 metros, se factura más o menos cerca del 60%. De ese 60% se paga un poquito más, se recupera un poquito más de la mitad. Entonces yo creo que cualquier gerente que lleve, no va a tener una varita mágica para decir, bueno, ya se resolvió el problema. Hay que reconocer que él tiene experiencia. Por ahí decían ayer en el Cabildo, oye, es que lo señalaron. Si analizamos bien, según esta edición, la investigación que yo hice y que yo tengo, que se publicó en impreso y que también está en redes, la que menos problemas registra es Victoria de las principales de Tamaulipas. El mayor problema se genera en Reynosa, con cartera vencida de más de 1,000 millones de pesos y que tiene 3 sindicatos. Para tapar una fuga tienen que ir 3 sindicatos, uno que conduce la camioneta, otro que va a hacer la zanja y el que va a soldar. Son 3 sindicatos y todos tienen que ganar en una forma, o sea, son conquistas sindicales que tampoco les pueden dar reversa. Y para acabar ese sindicato, los sindicatos habría que liquidarlos. Ahora, se acusa mucho, las comapas son la caja chica de las campañas políticas, siempre se ha dicho. En de investigación que yo hice, que ya tiene 2 años, que no creo que haya cambiado mucho las condiciones, no encontré algún elemento que dijera, oye, esto y fue para las campañas políticas. Hay la labor social que lo vemos en Victoria y que lo vemos en Tampico y todo. Hay gente que realmente no tiene para pagar. Y el otro punto, las personas adultas mayores en Victoria no se había hecho, y se hizo el año pasado, depurar a los mayores de 60 años, porque en Victoria había 29,000, y de esos tengo yo entendido, había gente que murió hace 10 años, 5 años, y seguían con el descuento los familiares sin reportarlo. Es la prueba de supervivencia, o lo que se llama. Toño Arratia. Pues retomo lo dicho por Felipe en el caso de que siempre se ha visto las comapas como una caja chica. Y si vemos más a profundidad, siempre vamos a encontrar que no hay un operador político bueno sin dinero. Casualmente siempre llegan a la comapa los operadores políticos. En el caso particular de Gustavo, justamente ayer lo denunciaron los de la regidora de MC, de Movimiento Ciudadano, de un desfalco, un faltante de 196 millones de pesos en el gobierno de Almaraz. Irónicamente, quien lo acusó en el mismo cabildo fue el cuñado de Arturo Soto,
Sí, Humberto Calderón, Humberto Calderón Zúñiga, en su momento gerente de Comapa. en su momento gerente de Comapa, y pormenorizó los aspectos donde perdió el dinero. Hasta dinero de los trabajadores, de cuotas del IMSS y de Infonavit. Total que al final el cuñado de Arturo Soto dijo que aún debían casi 70 millones de pesos de esa deuda. Y luego, investigando un poco, cuando renuncia el cuñado de Arturo Soto y lo destituye un Ariola que acaba de dejar el cargo, entra en su defensa Arturo Soto, de su cuñado, que hizo un excelente trabajo en la Comapa, que puso válvulas, que sectorizó la ciudad y que rescató de la inopia económica al ayuntamiento, que ya solo se debían como 70 millones de pesos. Entonces, me regreso. Estos llegan ahí para retomar el dinero de la Comapa para las campañas políticas. Entonces, yo quisiera pensar si un operador político fuera excelente en un lugar donde no hay dinero. Obviamente que no. Entonces, y justamente hoy tienen una reunión con él porque lo van a reclamar eso justamente. No va a pasar nada, porque sabemos para qué y por quién fue puesto en su lugar. En suma, lamentablemente el problema del agua no se va a resolver. Como dice Felipe, no hay una varita mágica, y menos cuando el dinero se usa para otros fines que no son para solucionar el agua. Capacidad, pues mira que estamos viviendo. Es la tercera vez que llega y él como gerente, y mira cómo estamos. Entonces, ahí está la capacidad. Se fue el cuñado de Arturo Soto, y mira cómo estamos. Sí, Se fue el nuevo que puso el gobernador, y mira cómo estamos. Entonces, pase quien pase, el problema no se resuelve, porque en realidad lo que van a manejar es el dinero. Entonces, si eso va a seguir, que yo no veo por qué no va a seguir con un personaje de tipo, no va a pasar nada. Más que se van a seguir echando la boleta uno a otro, el que va llegando no va a haber problema. Entonces el país es un problema de fondo que pasa justamente por las altas autoridades, pero pues como son obras que no se ven, pues no les interesan, o las hacen mal, o lo ven como un negocio. Es lamentable, pero así es. Sí, es la tercera ocasión, ¿no?, que llega Gustavo Rivera Rodríguez, tú bien lo decías. Se acusó el día de ayer con este presunto desvío de 192 millones de pesos, decía Gerardo Valdés, 50 millones por falta de pago de derechos de agua, 10 millones de cuotas que no se pagaron al Seguro Social y Infonavit, 23 millones de pesos que no se pagaron a proveedores y 6.5 millones del Fondo de Ahorro de los Trabajadores, además del proporcional de aguinaldo del año 2018 para los trabajadores de Comapa. Y que hoy tendrá que responder precisamente a esto que acusó en su momento Humberto Calderón Zúñiga. Inés Figueroa. Sí, como bien señalan Felipe y Toño, hay una complejidad muy amplia dentro de las Comapas en general, y en este caso la Comapa de Victoria. Yo recuerdo no hace mucho presumían las administraciones de la Comisión Municipal de Agua Potable que trabajaban con números negros, es decir, que eran negocio, tenían ganancias entre lo que gastaban y lo que cobraban por el servicio. Y luego se empezó a perder eso en la medida que se fueron haciendo más complicados los problemas. Lo del sindicato, ciertamente conquistas sindicales, pero que además hay concesiones que no son comprensibles y que se entienden más bien en alguna suerte de complicidades históricas que se han dado. Y finalmente yo pienso lo que vino a acabar de quebrar a la Comapa
fue el engrosamiento de su estructura, empezaron a crear gerencias y más gerencias. O sea, hay un gerente general, pero hay el gerente del norte, el gerente del sur, del oeste, del centro, y luego cada una de esas oficinas con una estructura, y finalmente esas áreas, esas dependencias eran el destino de los compromisos de políticos de turno, del trienio, no digo de este, ni del anterior, ni del o sea, esto es histórico, se ha ido incrementando hasta llegar a un punto de quiebre en el que ya lo que se recauda se destina en una parte importante para cumplir esos compromisos políticos, algo que decimos ya existía antes y no ha cambiado hasta el momento. Entonces, hoy no es el tema de los compromisos políticos, es eso y todo lo demás que se ha ido juntando, y decían, no trae una varita mágica, Gustavo, pero yo sí recuerdo una varita mágica cuando llegó Jico a la presidencia municipal. En tu casa, en mi casa, el agua dejó de salir de un día para otro. O sea, no fue que empezó a bajar paulatinamente la presión. Lo que yo pensé, recuerdo en ese momento, es alguien cerró una llave. Entonces, igual y a lo mejor si hay alguna llave por ahí cerrada y ahora la van a abrir. Por el otro lado, lo que decía de estos 800 millones, yo me acuerdo que la última vez, obviamente ya cambiaron los precios, pero la última vez que se habló del tema, se hablaba que con 1.200 millones de pesos se resolvía el problema del agua de Victoria para otros 25 años. Si recordamos, el gobernador Américo Villarreal Guerra hizo el acueducto y dijo va a resolverse el problema a 25 años, y 30 años después efectivamente empezó a hacer crisis de nuevo el agua porque no se hizo la obra complementaria. Hoy, si ya se gastaron 800 millones de pesos y el agua sigue faltando, bueno, pues algo está mal y debe revisarse. Si alguien debe saber qué es lo que pasó y qué es lo que se va a resolver, yo sí pienso que puede ser Gustavo, porque aunque ya en su última administración, en el pasado trienio, empezó a hacer crisis este tema, fue cuando entregó él y llegaron los nuevos que se dio el cortón, porque hubo un cortón, fue un escalón, sí, claro. No fue gradual, fue un escalón. Se venía gradualmente perdiendo agua de las partes más altas hacia abajo, por condición natural, ¿no?, de la presión y de la disponibilidad de infraestructura y de agua. Pero si hubo un escalón ahí, entonces, ¿qué fue lo que se hizo mal para por lo menos regresar a hace 3 años, antes de que llegara Jico, llegar a ese punto en el que se perdió de tajo mucha agua? O sea, se perdió presión, en la presión al grado mínimo donde había satisfacción absoluta de agua, y obviamente en lugares donde ya había poca presión, pues de plano desapareció el agua. Entonces yo creo que sí debe saber, sí debe aportar, y insistiré, independientemente de la otra operatividad política en torno de las votaciones, podemos escuchar o podemos ver en él, si hace la tarea, pues que empiece a recuperarse por lo menos el agua que se perdió, si no es que remontar lo que hacía falta para satisfacer a la ciudad, y con ello abonar al proyecto político al que ahora pertenece. Pues si les parece, nos vamos a una pausa, tenemos comentarios en torno al tema, nos vamos al corte y regresamos. ¿Sabías que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso? ¡Gran colchonista de Foli! El mejor momento para cambiar tu colchón. Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ¡Te esperamos en Foli Muebles, los expertos en colchones!
En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en lo que te hace sentir bien. Antibacterial Great Day de 500 mililitros, $44.90. Desodorante en aerosol Speed Stick o Estefano, $39.90. Chicolastic etapa 3 con 40 piezas, $128. Y detergente más de 4.65 litros, $129. Vigencia al 1 de marzo. H-E-B, lo mejor para ti. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Muebles Josa festeja en febrero el amor y la amistad, con 20% de descuento en todas las motos Curaçao de contado. Además, 15% de descuento en todos los muebles. Extenso surtido en salas, recámaras, colchones, roperos, línea blanca y más. Todo al mejor precio. Visítanos en calle Berriozábal y salida carretera Matamoros, frente a Walmart Central. Muebles Josa. Si estás buscando comer algo rico y diferente, en Oxxo ya la armaste. De lunes a jueves, llévate variedad Nissin 64 gramos, más una Coca-Cola variedad de cola 600 mililitros no retornable a solo 22 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de marzo. Consulta productos participantes en tienda. Vamos a esta mesa de análisis. Dice, buen día, les envían saludos. Dice, feliz fin de semana. Dice, un favor, desde hace 3 semanas, dice, hemos reportado la fuga de agua por la calle Mutualismo, desde el 4 hasta el 3 ceros, dice, en la colonia Caminera. Le pedimos de favor pasar el reporte de Comapa. Claro, con muchísimo gusto. Dice la maestra Vázquez, les envía saludos. Dice, cuando tuve una fuga externa, aquí dice, frente a mi casa, tuve que pagar al personal que vino 800 pesos por tal de que se llevaran el lodo que se hizo. Y aparte del material que se utilizó, dice, argumenté que las fallas externas eran de Comapa y aún así tuve que pagar. Fue en esta época de Jico, en esta administración, maestro Felipe Martínez. Pues yo creo que es la persona experimentada para el momento en crisis que vive la ciudad. ¿Quién más podría hacer un mejor papel en la Comapa para enseñarle y él para aprender, o ella pudiera ser una mujer para aprender al frente de este organismo? Hay que tener una mano social, pero también por otro lado una mano dura. Yo recuerdo bien en ese contenido, en esos 2 años, por ejemplo, cuando él estuvo en esa época que fue con Almaraz, localizaron 1,260 tomas clandestinas, así, sin hacer una campaña directa, sí. Ajá. Entonces, después como se comenta aquí en la mesa, pues vino la época de Jico, hubo cortes así, pudiéramos decir, como comenta Inés, rápidos, hubo más, como te dijera, las medidas de control sobre el mismo personal se hicieron más laxas. Entonces, el problema creció. Ahí es que si dejas al sindicato, ellos ni cortan el agua, o si la cortan, hacen inmediatamente las reconexiones. Yo recuerdo que también en ese bienio se hizo una campaña intensa a petición del Congreso de recuperación de la cartera vencida. Y en Victoria andan como 450 millones de cartera vencida. O sea, gente que no ha pagado, que no paga. Pero Tampico tiene más de 1,000 millones, lo mismo que Reynosa. Acaba el Congreso, por cierto, de pedir, van a discutir, hacer un exhorto para actualizar esos padrones de usuarios. En Victoria deben andar algunos 130,000, 135,000 usuarios, porque muchos están en baldíos, o también se fusionaron terrenos y las tomas de agua ahí se quedaron. Okay. Y ahora tienen que regularizarse. Algún día los que no pagan tienen que regularizarse, porque cuando quieran hacer una venta o un donativo a sus hijos, o sea, cambio de propietario, van a tener que llevar una constancia de no deudos con Comapa. Yo creo que es la persona experimentada. ¿A quién más querían poner los regidores que reclaman? ¿A quién más querían que? O sea, ellos
si no conocen nada? Entonces, nada más una crítica que hacen. Yo creo que hay que darle el voto de confianza porque no es improvisado ahí. Y no va a ser una varita mágica. ¿Darle el voto de confianza? Toño. Yo discrepo. Porque, primero, experiencia en qué. Si hubiera experiencia, insisto, el problema del agua estuviera parcialmente, hubiera un poco más de agua. Pero de pronto nos enganchamos con los subordinados. Levantamos la mirada. Hablamos fue gerente de la Comapa con Almaraz, problemas de agua. Pero luego llega Jico, problemas de agua. Esta señora alcaldesa, problemas de agua. Ellos son los presidentes del Consejo de Administración, los alcaldes. Entonces, de pronto nos equivocamos del foco y los responsables verdaderos son los alcaldes. Entonces yo no concibo que un alcalde, quien sea, no tenga capacidad de buscar un perfil adecuado, con experiencia, ahora sí, en recursos hidráulicos, en el agua, vaya. Pero de pronto lo que ellos buscan es un operador político. Y los operadores políticos, insisto, necesitan dinero para operar. Si les ponen el dinero de la Comapa, van a operar con el dinero de la Comapa, obviamente. Entonces, a ellos, a los alcaldes les interesa ganar. Y el problema del agua para ellos es secundario. Y a la inversa, quien piensa totalmente lo contrario a ellos son los usuarios. Veamos la realidad. En el centro, en las colonias, no hay agua, pero no escuchan. Ahora vienen elecciones y vemos a la alcaldesa ya caminando por las calles, presumiendo obras que, insisto, alguna vez lo dije, no son de ella. La pavimentación que tanto presume la construyó el gobierno del Estado, con presupuesto del gobierno del Estado. Entonces, realmente la alcaldesa no ha hecho absolutamente nada, salvo publicar sus videos paseándose y comiendo gorditas y flautas, como que anda ahí de gourmet, enseñando como turista, como es tejana, pues como acaba de conocer antojitos de Victoria y anda extasiada en ese rollo. Pero tenemos comentarios por parte de la audiencia antes de despedirnos, porque ya nos están marcando el corte. Nos llama el licenciado Rodríguez, si le parece, vamos a escuchar. Estoy escuchando el programa acerca de la Comapa. Lo que dice el señor es muy cierto. Soy el licenciado Rodríguez. Hay fraccionamiento, por ejemplo, donde yo vivo, en el cielo del santuario, y hay muchas colonias en donde tienen agua, pero no tienen medidor, y las Comapas fácilmente les cobra un mínimo, cuando a veces esas gentes gastan más del mínimo de lo que está permitido. En mi caso, a mí me obligó a Comapa que me pusieran el medidor. Yo hice el contrato que yo pago lo que me corresponde con el medidor que tengo, que son como 200 o 240 pesos. Y gastan más de lo mínimo. Ahí la Comapa tendría que hacer algo, o sea, esa gente que no tiene, llegar cortarles del agua para obligarnos a que pongan el medidor, porque por unos se llevamos lo de... Todo dice el licenciado Rodríguez. Y bueno, coincide con ustedes. Gracias, Toño Ratti. Gracias, maestro Felipe. Gracias. El problema se va a resolver con el acueducto, nada más, la nueva línea del acueducto. Es la única solución, la nueva línea del acueducto. Coincido con ustedes. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias a la misma. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta es 101.7 FM, La Cotorra, con el estilo inconfundible de siempre. Divirtiendo con nuestros 100.000 watts de potencia. Desde la capital del estado, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estamos ubicados en Gaspar de la Garza Sur, número 170.